Una vez alguien le preguntó al profesor Howard Hendricks del Seminario Teológico de Dallas, ¿qué es más importante en el evangelismo? ¿La predicación con las palabras, la explicación del evangelio con las palabras, o la manera que este cristiano vive delante del no cristiano? Su contestación fue una pregunta: ¿qué es más importante en un avión? ¿El ala derecho o el ala izquierdo? De la misma manera podríamos hacer una pregunta similar: ¿qué es más importante, conocer la voluntad de Dios o vivir la voluntad de Dios? Y lo que vamos a ver en esta porción de las Escrituras es que somos llamados a ambas cosas. Somos llamados a conocer la voluntad de Dios y somos llamados a vivir la voluntad de Dios. Así que les invito, si no lo tienen abierto todavía, a abrir sus Biblias al libro de Colosenses, capítulo 1, y vamos a estar mirando desde el versículo 9 hasta el versículo 14. Les invito a inclinar conmigo sus rostros para orar que Dios nos hable. Padre, muchas gracias por tu palabra, que es poderosa, que es eterna. Gracias porque tenemos la oportunidad de escuchar tu palabra predicada en esta tarde. Sabemos que cuando abrimos las Escrituras no estamos abriendo un libro más, sino que estamos abriendo las mismas palabras que son inspiradas por el Espíritu de Dios. Son palabras eternas, son palabras que tienen el poder de convertir a una persona que está muerta en sus pecados. Son palabras que tienen el poder de cambiar nuestros corazones duros a corazones tiernos. Son palabras que tienen el poder de llevarnos a adorarte con todo nuestro corazón y abandonar nuestros ídolos. Así que te pedimos que vos hagas esa obra en medio nuestro en esta tarde, Señor, por la obra del Espíritu Santo a través de tu palabra, que nos cambies, escuchando con fe tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Lo que queremos aprender en este pasaje de hoy, y esto va a ser central a todos los versículos, es que nosotros somos llamados a crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios y somos llamados a andar de una manera digna de nuestro Señor. Somos llamados a crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios y somos llamados a andar como es digno del Señor. Todo lo que vamos a ver hoy se centra en esa idea. Somos llamados a crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios y a andar como es digno del Señor. La semana pasada nosotros empezamos esta preciosa carta. Estuvimos mirando desde el versículo 1 hasta el versículo 8 de esta carta de Pablo a los Colosenses, y lo que vimos fue la celebración de la obra del Evangelio. Hicimos 7 observaciones de los primeros 2 versículos a modo introductorio de la carta. Pero después lo que aprendimos fue lo siguiente, que el Evangelio, cuando nosotros respondemos al Evangelio, ese Evangelio produce fe, amor y esperanza. Y que ese Evangelio no solamente produce estas cosas, sino que produce fruto y crecimiento en todo el mundo a través de personas que lo proclaman fielmente. Esa fue la idea central del pasaje de la semana pasada. Y hoy yo voy a continuar predicando expositivamente esta carta, porque eso es lo que hacemos: abrimos la Biblia y yo predico, o quien le toca predica, expone el significado del pasaje, cuál es el significado original y qué es lo que Dios quiere decirnos hoy. Como dije la semana pasada, yo no tengo nada para decirles, nada que yo pueda decirles es de valor eterno, solo lo que está en la palabra de Dios. A medida que lo que yo digo es conforme a lo que está escrito acá, eso tiene el poder para cambiarnos. Y es la voz de Dios, no son mis propias palabras. Así que hoy queremos mirar del versículo 9 al 14, y de acuerdo a la Biblia que ustedes tengan, a veces las Biblias separan claramente los párrafos, y normalmente nosotros vamos a seguir cada párrafo, porque un párrafo tiene una unidad básica de pensamiento, pero a veces no todos están de acuerdo de cómo dividir una sección, y lo más probable es que la mejor manera de dividir, a diferencia de la Biblia que tengo yo y quizás algunas Biblias, porque esto no está inspirado cómo se divide un párrafo, que en realidad deberíamos no cortar en el versículo 12, sino seguir hasta el versículo 14.
Y la razón que continuamos hasta el versículo 14 como una misma unidad de pensamiento es que cuando vemos el versículo 15, que vamos a ver a partir de ese versículo la semana que viene, ahí arranca un poema, arranca lo que algunos consideran parte de los himnos más antiguos en la historia de la fe cristiana. Es un poema grandioso de la persona de Jesucristo, y los versículos 13 y 14 del capítulo 1 que vamos a ver sirven como una transición entre la oración de Pablo y la exaltación de Cristo que va a ocurrir en los versículos que miraremos la semana que viene. Entonces hoy queremos enfocarnos específicamente en el contenido de esta oración de Pablo, porque es una oración que vamos a estar mirando. Y vamos a ver justamente que Pablo va a mostrarnos cómo somos llamados a crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios y andar de una manera digna del Señor. Así que tengo 2 puntos, suelo tener 3, pero el texto es lo que determina cuántos puntos hay, y este pasaje, en la estructura, cuando lo vemos, hay 2 puntos principales que quiero que nosotros veamos. Pero antes de mirar esos puntos, quisiera hacer unos comentarios iniciales acerca de la oración, porque Pablo básicamente va a orar por los colosenses y queremos mirar el contenido de esa oración en estos 2 puntos. Pero quisiera hacer unos comentarios primeramente sobre la oración en sí. Cuanto más estudiamos el Nuevo Testamento, y de manera particular cuanto más estudiamos las cartas de Pablo, vamos a observar cuán central era la oración en la vida de Pablo. Si ustedes recuerdan, los que estuvieron la semana pasada, alguien ha dicho correctamente que después de Jesucristo, la persona que más ha influenciado toda la historia de la humanidad, la persona que más ha impactado a la humanidad, ha sido el apóstol Pablo, sin duda. Y casualidad que esta persona que más ha impactado la historia, el mejor teólogo, la persona que fundó iglesias por todo el mundo fue dado vuelta por la obra del Evangelio, pero específicamente Dios utilizando a Pablo, como usó a otros, pero Pablo de manera particular. O casualidad que Pablo era un hombre de oración. Y si miramos las cartas, continuamente vemos una persona que oraba muchísimo. Así que yo quisiera simplemente observar 4 cosas que podemos aprender simplemente mirando esta oración que empieza el libro de Colosenses, básicamente al principio de la carta. 4 cosas que podemos aprender sobre cómo Pablo ora. Número 1, orá regularmente, orá regularmente. Pablo dice en este pasaje que él no ha cesado de orar. Esto no significa que no estaba haciendo otra cosa que orar, porque sabemos que él hacía otras cosas más allá de orar, ni tampoco significa que nosotros debemos encerrarnos y solamente orar, porque Dios nos llama a muchas cosas que vemos reveladas en su palabra. Pero sí significa que hay una continuidad en su vida de oración que nosotros deberíamos imitar. Mis hermanos, deberíamos tener regularidad como Pablo lo tenía en su vida de oración. La segunda cosa que nosotros observamos a modo de introducción es que debemos orar con agradecimiento y alabanza. Y esto lo vemos frecuentemente, que Pablo ora con agradecimiento y alabanza. Nuestras oraciones deben estar saturadas de la Biblia, deben estar saturadas de la alabanza al carácter y la obra de Dios y llenas de agradecimiento. Eso es lo que vemos en la manera en que Pablo oraba. Número 3, la tercera cosa que vamos a aprender de la oración: orar por otros. Tenemos la tendencia de ir al Señor con nuestras cargas, nuestras preocupaciones, y eso es bíblico, eso es correcto. La Biblia nos llama a hacer eso. Pero debemos asegurar que en nuestra vida de oración estamos comprometidos a orar por otros. Pablo, de hecho, ora por personas que ni siquiera había conocido, como la iglesia de Colosas. Ustedes saben que esta iglesia es una iglesia que Pablo no fundó, a diferencia de muchas iglesias. Es una iglesia que todavía no había conocido cara a cara y sin embargo lo vemos orando apasionadamente por esta iglesia. Número 4, orar por el crecimiento espiritual de otros. Fíjense el contenido de esta carta, de esta oración y de las oraciones en general de Pablo es específicamente sobre el crecimiento espiritual de otros. De todas las cosas que Pablo podría haber orado, su prioridad era orar por el crecimiento espiritual
en otros. No hay mayor meta, no hay mejor tema por el cual nosotros podemos orar por nosotros mismos y por otros que nuestro crecimiento espiritual. Así que aprendamos entonces de esta oración que nos va a llamar a crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios y a andar como es digno del Señor. Lo primero que observamos entonces es, número 1, un llamado a un tipo de conocimiento. Lo vamos a ver en el versículo 9. Miren cómo comienza el texto. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar. Si ustedes miran un poco más atrás, en el versículo 3 y el versículo 4, Pablo había dicho, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros al oír de vuestra fe, de vuestro amor, de vuestra esperanza. Entonces Pablo ahora va a detallar el contenido de su oración que él había mencionado en el versículo 3. Y lo primero que él dice en cuanto al contenido por el cual él ora por ellos, en el versículo 9, es que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo anhela y ora que ellos tengan conocimiento, pero no cualquier conocimiento, sino un tipo de conocimiento. Hay una palabra que Pablo usa ahí, que en español traduce conocimiento, que es muy interesante. La herejía, la falsa enseñanza que estaba amenazando a esta iglesia era una forma de gnosticismo, no tan desarrollada como estaría en el segundo siglo, pero era una filosofía que se jactaba de que algunos tenían un acceso especial por tener un conocimiento especial, místico, pero que solo algunos podían obtener. Entonces hacían un énfasis en ese gnosis, en ese conocimiento, de ahí viene gnosticismo. De hecho, en el capítulo 2, Pablo va a decir, versículo 2, que él tiene una gran lucha por ellos. Y esa lucha era que ellos tengan un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos. Interesante la palabra escondido, porque la idea del gnosticismo era solo algunos pueden encontrar, pero la idea es que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Va a dar varias advertencias en el capítulo 2 sobre esta falsa enseñanza, y en el capítulo 2:23 va a decir, tales cosas tienen a la verdad, escuchen esto, la apariencia de sabiduría en una religión humana. Es una religión humana. En la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. No sirve. Es un evangelio falso, es una religión que no sirve para salvarnos. El punto, mis hermanos, es que esta iglesia estaba siendo amenazada por este falso conocimiento, y esta palabra gnosticismo viene del griego gnosis, que significa conocimiento, y acá Pablo en el capítulo 1, versículo 9, cuando ora para que ellos tengan el conocimiento correcto, usa la palabra epignosis, que es una palabra similar a gnosis, pero es más intensa todavía. Ellos se están jactando de una gnosis, yo les quiero hablar de una epignosis, algo superior, un conocimiento más intenso todavía. Pablo quiere que ellos tengan un conocimiento profundo y completo, pero de la verdad. Noten que ese conocimiento en el versículo 9, específicamente, es un conocimiento de la voluntad de Dios. Mis hermanos, este es mi anhelo para ustedes, para mí. Y es el anhelo del Señor, que ustedes estén llenos del conocimiento de la voluntad del Señor, de este tipo de conocimiento. Tozer, el autor A.W. Tozer, escribió sobre el tema del conocimiento de Dios y dijo, lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Él es lo más importante de nosotros. La historia de la humanidad probablemente mostrará que ningún pueblo se ha elevado por encima de su religión, y la historia espiritual del hombre demostrará positivamente que ninguna religión ha sido nunca más grande que su idea de Dios. El culto es puro o vil
según el adorador tenga pensamientos elevados o bajos de Dios. Y dice, por esta razón la cuestión más grave que se plantea a la Iglesia es siempre Dios mismo. Y el hecho más portentoso de cualquier hombre no es lo que pueda decir o hacer en un momento dado, sino cómo concibe a Dios en lo más profundo de su corazón. Por una ley secreta del alma, tendemos a acercarnos a nuestra imagen mental de Dios. Esto es cierto no solo para el cristiano individual, sino para la compañía de cristianos que compone la Iglesia. Siempre lo más revelador de la Iglesia es su idea de Dios. Lo más importante de la Iglesia Bíblica Reformada es la idea que nosotros tengamos acerca de Dios. En el libro de Oseas, Dios dice, mi pueblo es destruido. ¿Por qué razón? Por falta de conocimiento. En el libro de Efesios, Pablo describe el resultado cuando el pueblo de Dios no tiene este conocimiento de Dios. Lo describe como niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Así que, hermanos, debemos ir en pos de este conocimiento de Dios. ¿Dónde lo encontramos? En las Escrituras. Debemos conocer las Escrituras profundamente. Estando hoy acá, estamos haciendo parte de eso, estamos escuchando la palabra predicada, de tal manera que podemos tener una mejor comprensión de lo que Dios ha dicho, pero no es solamente lo que hacemos acá. En nuestras casas debemos buscar conocer a Dios a través de la lectura diaria, sistemática, el estudio sistemático de las Escrituras. Como iglesia queremos progresivamente ofrecer más oportunidades para que ustedes conozcan la palabra de Dios. Hoy, gracias al Internet, hay muchas maneras que podemos capacitarnos de manera sana, con un conocimiento más profundo de las Escrituras, pero lo mejor que podemos hacer es leer las Escrituras por nosotros mismos, estudiarlas por nosotros mismos, porque es ahí donde nosotros conocemos quién es Dios y es ahí donde conocemos su voluntad. Noten justamente el versículo 9, que el pasaje habla de ser llenos del conocimiento de su voluntad. El cristiano verdadero anhela conocer la voluntad del Padre, anhela decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, no la mía, quiero hacer tu voluntad. Es su voluntad que nosotros queremos conocer. De hecho, aparte de nuestro crecimiento es una mayor entrega a decir, Señor, que no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Y de que estamos dispuestos a todo costo a hacer esa voluntad. Y nosotros conocemos esta voluntad de Dios no místicamente, como proponían los falsos maestros de Colosas, sino a través de su palabra revelada. Es más, tenemos algunos pasajes de la Biblia que nos dice explícitamente cuál es la voluntad de Dios. Así que si vos te preguntaste cuál es la voluntad de Dios para mi vida, bueno, la Biblia te dice algunas cosas muy claras que vos podés saber. Quizás no sepas si tenés que ir para la izquierda, para la derecha o para la izquierda en ciertos temas, pero Dios quiere que vos te enfoques en lo que sí sabés, lo que Él sí ha revelado. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, lo está por decir que es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Entonces, algo que nosotros sabemos con certeza que es la voluntad de Dios es nuestro crecimiento a la imagen de Jesucristo, ser más como Él. De hecho, Primera de Pedro nos va a decir que nos sometamos a toda autoridad y después el autor Pedro aclara que esto es la voluntad de Dios, porque esta es la voluntad de Dios, después de describir nuestra sujeción a las autoridades. Primera Tesalonicenses 5 dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Hay ciertas cosas que Dios dice, esta es mi voluntad. Lo último que vemos en este primer versículo, el versículo 9, es que este conocimiento no es meramente un conocimiento intelectual. El versículo 9 termina diciendo, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Nuestro conocimiento de Dios y de su voluntad viene a través del estudio de su palabra.
Es imposible, mis hermanos, es imposible crecer espiritualmente sin el conocimiento de la palabra de Dios. No existe verdadero crecimiento. Pero ese estudio lo hacemos en dependencia del Espíritu Santo, que ilumina nuestra mente, que nos ayuda a aceptar y creer las verdades que seremos propensos a rechazar y que también nos capacita para que nosotros podamos responder en fe y en obediencia a esas verdades. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, que nosotros tenemos un llamado, número 1, a un tipo de conocimiento, el conocimiento de Dios y su voluntad. Y número 2, tenemos un llamado a un tipo de conducta. Conocimiento, conducta. La Biblia nunca separa estos dos. Mis hermanos, hay un gran peligro que siempre ha existido, pero quizás en nuestra era de información, donde estamos acostumbrados a pasivamente consumir continuamente información sin hacer nada, con esa información hay un peligro que hagamos lo mismo con la palabra de Dios, de no hacer nada después de estar expuestos a la palabra de Dios. Podemos caer en lo mismo que hacía el pueblo de Dios con el profeta Ezequiel. Me encanta este pasaje. Esto es lo que Dios estaba diciendo. Ezequiel, vos predicás muy bien, pero esta es la manera que el pueblo responde. Esto es lo que Dios dice en Ezequiel. He aquí tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Era como todos estaban diciendo, profeta, me encanta tu predicación, pero no las ponen en práctica. Debemos siempre recordar por qué estamos ahora mismo escuchando la palabra de Dios. Sí, porque debemos crecer en conocimiento, el texto lo dice. Pero eso tiene que llevarnos también a un cambio en nuestra conducta. Debemos pedirle, Señor, ¿qué debo hacer frente a lo que yo he escuchado en mi vida? Miren cómo sigue el versículo 10. Y esta es la razón que Pablo pide todo esto, para que andéis como es digno del Señor. De hecho, esta frase aparece en distintas maneras. Pablo en Efesios también habla de que andemos conforme a nuestra vocación que tenemos como cristianos de una manera digna. Y Pablo lo que va a hacer es va a orar por 4 maneras específicas. Son participios, formas verbales que están conectadas con esto. 4 maneras en que nosotros debemos andar de una manera digna del Señor. Así que, número 1, ¿cómo andamos de una manera digna del Señor? ¿Qué tipo de conducta debemos tener? Según este pasaje, número 1, una vida fructífera. Una vida fructífera. El texto dice, dando fruto en toda buena obra. En toda buena obra, dando fruto. Jesucristo fue claro que te escogió para salvación, no fue tu elección, aunque vos en un momento creíste, te escogió antes de la fundación del mundo. Dios te escogió. Cristo dice a los discípulos, yo los escogí, pero esa elección no es simplemente para darnos un seguro en contra, una póliza de incendio en contra del infierno. Él nos escogió y nos dejó seguir viviendo en Cristo, en este planeta, con un propósito. Y lo dice así en Juan 15, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. Eso es verdad para todo cristiano, no es para los pastores, misioneros solamente. Todo cristiano, Dios ha escogido, Cristo ha escogido para que nosotros demos fruto y fruto que permanezca. Sabemos que esta vida fructífera que Pablo ora en esta carta es imposible fuera de una dependencia genuina a Él, porque es el fruto de su vida en nuestra vida. De hecho, en ese mismo capítulo, Juan dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí, yo en Él, ese lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separado de mí, nada podéis hacer. Así que somos llamados a andar de una manera, a vivir de una manera, y la primera cosa que Pablo dice es que seamos fructíferos.
fuimos diseñados para dar fruto. Fruto en nuestro carácter, fruto en nuestro impacto en la vida de otras personas, a ser discípulos de todas las naciones. Somos llamados a tener hijos, hijas espirituales, porque esa es la maravilla de seguir a Cristo. Seguidme, ¿y qué? Yo los haré pescadores de hombres. La segunda manera en que nosotros andamos de una manera digna del Señor, conforme a lo que está diciendo acá, es una vida con crecimiento. El texto continúa y dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Otra manera de traducir esta parte de la Biblia sería decir, aumentando en el conocimiento de Dios. Tiene que haber un deseo en nosotros de nunca estar satisfechos con dónde estamos en nuestro caminar, siempre creciendo. Una de las cosas que los pediatras controlan es el crecimiento de ese niño, ¿no es cierto? De que el peso y de que la altura, que está conforme a un diagrama que ellos tienen, y si no, hay algo que no está bien, hay algo que está fallando. Es la manera de saber, ahí uno no está saludable, porque lo normal es que crezca, y de la misma manera nosotros fuimos regenerados, fuimos salvados para dar buenas obras, no fuimos salvos por obras, pero sí para obras, y ese crecimiento es una manera de saber que estamos saludables, y si no estamos creciendo hay algo que no está andando bien. De hecho, no existe el estado neutral en la vida cristiana, ¿sabían? Bueno, yo no estoy creciendo, pero por lo menos tampoco estoy yendo para atrás. No existe eso. De la misma manera que un pediatra, si ve que ese niño no está creciendo, es porque algo está andando mal. Si no estás creciendo en tu caminar con Dios, en realidad estás retrocediendo. El pecado está creciendo de maneras muy sutiles en tu vida. Y la manera que yo sé que estoy creciendo, conforme a la Biblia, es que ese crecimiento se va a ver en un amor creciente por su palabra, en una obediencia más profunda, en mayor fe, mayor confianza y mayor amor. La tercera manera en que Pablo ora para que su andar, el andar de los colosenses, el andar nuestro, sea digno del Señor, es a través de una vida con fortaleza. Viene como dice el pasaje, específicamente una vida con fortaleza para algo, para tener paciencia y perseverancia. El versículo 11, el pasaje lee, fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia. Es el Espíritu de Dios que nos da esta capacidad, este poder, esta fortaleza, para tener estas dos cosas que el texto describe. La palabra perseverancia usada acá tiene la idea de mantener tu posición en la batalla, que te mantenés firme en la batalla. No sé cuántos saben algo de Winston Churchill. Hay una película que se las recomiendo, llamada Las horas más oscuras, sobre algo de la vida de Winston Churchill, que era un primer ministro de Inglaterra del año 40 a 45 durante la Segunda Guerra Mundial, y después nuevamente del 51 al 55. Y hay una frase famosa que de hecho aparece en la película, dice, en medio del tiempo que los nazis parecieran invadir el mundo y parece que ya no hay más esperanza, y él dice lo siguiente, delante del Parlamento, dice, seguiremos hasta el final. Era conocido por su capacidad con la oratoria. Lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y océanos, lucharemos con creciente confianza y fuerza en el aire, defenderemos nuestra isla cueste lo que cueste. Lucharemos en las playas, lucharemos en las zonas de desembarco, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas. Nunca nos rendiremos. Al final de la vida de Winston Churchill, él fue llamado a hablarle a un grupo de estudiantes, y este hombre medía tan solo 1,65 m de altura, pasó adelante, tomó el micrófono, las personas expectantes de qué iba a decir estos jóvenes, con gran expectativa, nunca se olvidarían de sus palabras. Jóvenes caballeros, nunca se rinden. Estas fueron sus palabras textuales. Nunca se rinden, nunca se rinden, nunca se rinden, nunca, nunca, nunca. Con esas palabras se sentó.
Pablo estaría de acuerdo con eso, especialmente con relación al Evangelio, de que nunca nos rendimos. Y eso es lo que él está orando acá. Mis hermanos, hemos sido llamados a perseverar por causa del Evangelio y tener esa perseverancia en medio de la oposición. Hay una segunda palabra que él usa acá que se traduce paciencia. La primera que vemos que traduce perseverancia tiene que ver con aguantar y perseverar en medio de circunstancias difíciles. La segunda palabra tiene que ver con aguantar, tener paciencia con personas difíciles. Y es interesante que una persona puede tener perseverancia, pero no tener paciencia. Normalmente personas con ese carácter de perseverancia no tienen paciencia con personas difíciles. Y Pablo y la palabra de Dios nos llaman a tener ambas cosas. Perseverancia, cabeza dura, diríamos en Argentina, de seguir, a pesar de las dificultades, pero al mismo tiempo tener paciencia con personas difíciles. Jesucristo tiene una combinación perfecta de ambas de estas cualidades y nosotros somos llamados que una de las maneras que andamos conforme a nuestro llamado de una manera digna es tener estas cualidades de paciencia y perseverancia, fortalecidos por Dios para hacer lo que nosotros no podríamos hacer. La cuarta cosa que vemos acá, que Pablo menciona de qué manera nosotros andamos digno del Señor, tiene que ver con una vida de gratitud. De hecho, ustedes saben que la ingratitud, la falta de gratitud, es una marca, es una característica del no cristiano. ¿Sabían eso? Romanos 1 lo dice. Dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Aunque lo conocían, a pesar de que ellos negaban la existencia de Dios, su existencia era y es evidente a través de lo creado, no le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se volvieron necios. El no cristiano está descrito en la Biblia como alguien que no le agradece a Dios. Nosotros, en contraste, somos llamados a ser las personas más agradecidas en el planeta. De hecho, Filipenses 4 dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Oramos con acción de gracias. El comentarista David Garland comenta lo siguiente en cuanto a la gratitud. Uno de mis estudiantes me preguntó, ¿por qué es que yo puedo, sin esfuerzo alguno, encontrar cosas por las cuales quejarme y al mismo tiempo permanecer ingrato por todas las cosas con las cuales he sido bendecido? No sé si alguien se siente con algo en común con esta persona. ¿Qué es lo que hay en mí que hace que yo esté tan insatisfecho? Y este autor responde y dice, quizás nuestra cultura materialística contribuye a nuestro descontento. Estamos provocados por anunciantes de manera continua a querer más, con promesas de satisfacción, felicidad y bienestar, tan solo con hacer una llamada. Claro, este libro fue escrito décadas atrás. Hoy con Alexa, ni siquiera hay que agarrar el teléfono. Podés hablar tus deseos y te aparecen en tu casa. El punto, mis hermanos, es que nosotros vivimos en un contexto, y siempre fue así, pero quizás hoy, de manera particular, estamos rodeados, bombardeados del próximo teléfono, del próximo modelo de tal cosa. Y siempre está la tendencia hacia la insatisfacción. Y Cristo nos recuerda que la vida no consiste en nuestras posesiones, en la abundancia de nuestras posesiones. De hecho, Pablo va a recordarnos de 4 cosas, así como hubo 4 cualidades, 4 maneras en que caminamos. Hay 4 cosas específicas por las cuales tenemos motivación de dar gracias, que es la última parte de esta parte que estamos mirando. Entonces, lo primero ¿por qué podemos dar gracias según esta oración? Si miramos el texto, versículo
12, cuando Él describe que damos gracias al Padre, dice que nos ha capacitado para compartir la herencia. Entonces lo primero que nos dice es que somos hechos capaces de compartir la herencia. Una herencia es algo que nosotros obtenemos sin esfuerzo. La gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Que Él nos ha dado la capacidad que no teníamos de compartir esa herencia eterna de los santos en luz. Y va a usar la frase luz porque va a contrastar con lo que sigue. Versículo 13. ¿Por qué? Explicación. Esta es la segunda cosa por la cual nosotros podemos agradecer. Nos libró del dominio de las tinieblas. La Biblia dice que nosotros antes éramos hijos de Satanás. De hecho, la Biblia dice que hay dos razas en el planeta: hijos de Dios, hijos de Satanás. La humanidad no es descrita en la Biblia como hijos de Dios. De hecho, nosotros somos hijos de Dios, pero somos hijos adoptados, porque éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de Satanás, bajo su control, bajo su dominio, bajo su naturaleza. La tercera cosa que vemos acá de por qué agradecemos es porque Él nos trasladó al reino de su Hijo amado. Esta palabra trasladar se usaba en la antigüedad para describir un pueblo conquistado que era llevado a otra tierra. De hecho, nosotros fuimos llevados a otra tierra, del dominio de la oscuridad al dominio del reino de su Hijo amado. La cuarta razón que Pablo nos da de por qué podemos vivir vidas de agradecimiento es porque nosotros en el Hijo tenemos redención. Fíjense cómo dice, versículo 14, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. La palabra redención significa liberar a través del pago, de que la paga del pecado es la muerte, muerte eterna. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, y que Cristo nos ha perdonado todos nuestros pecados. El Salmo 103, versículo 12 dice: como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones, tan lejos que no se puede medir. Miqueas 7:19 dice: volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades, si arrojarás a las profundidades del mar. Todos nuestros pecados, no importa cuán grandes han sido perdonados en la sangre de Jesucristo. Así que, mis hermanos, nosotros somos llamados a conocer la voluntad de Dios y somos llamados a andar conforme, como es digno del Señor, con una vida fructífera, con una vida que está creciendo, con una vida con fortaleza para tener perseverancia y paciencia, y con una vida de gratitud especialmente por el Evangelio. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Oramos, Señor, que podamos ser no meramente oidores, sino también hacedores, que lo que hemos escuchado lo hayamos escuchado con fe, creyendo en la realidad de estas cosas, y respondamos con tu ayuda en obediencia. En el nombre de Jesús pedimos esto.